Bienvenidos amigos del Diario Paranormal. En esta ocasión les traigo un collage de historias paranormales que nos han sido enviados por amigos del canal, donde nos están contando sus vivencias más extrañas que han tenido y que de alguna forma, al contar sus vivencias, encuentran un poco de tranquilidad al poder expresar, porque muchas veces cuando contamos una experiencia de este tipo a un conocido o a un familiar, no nos suele creer, y al tener aquí un espacio para contar sus vivencias, pueden respirar tranquilos. Pero antes de pasar a las historias, quiero aprovechar para darle la bienvenida a los nuevos seguidores que en los últimos días se han sumado más a esta gran familia. Así que sean bienvenidos a los nuevos, y a los que ya son seguidores del canal, espero que estas historias les encanten mucho. Así que vayan a prepararse un cafecito y relájense, que estas historias les van a encantar. Luis nunca había creído en fantasmas. Para él todo debía tener una explicación lógica, hasta aquella noche en la morgue del Hospital San Rafael. De hecho, era su primer turno nocturno, pero estando solo. En el lugar estaba en completo silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y el lejano eco de una goterita. Al pasar las primeras horas haciendo un inventario de los cuerpos ingresados ese día, se pudo fijar cuando el reloj marcó las 2:37 de la mañana, y ahí fue cuando algo cambió. Un ruido un poco seco resonó en el pasillo. Un golpe, luego otro. Luis miró hacia la puerta del depósito de cadáveres y sintió un escalofrío recorrerle por la espalda. Respiró hondo y, al buscar su linterna para ir a ver, se dispuso a salir a investigar. Al girar la esquina, vio algo que lo impactó mucho, lo dejó helado, nos cuenta. Una de las camillas estaba fuera de su lugar. Estaba de hecho en medio del pasillo, como si alguna persona lo hubiera empujado hasta ese lugar. Su lógica le decía que pues, debe haber alguna razón. Pero cuando revisó las cámaras de seguridad, su corazón, dice, sentí que se me detuvo. En la pantalla, la camilla se deslizaba sola, pero muy, muy lento, hasta detenerse frente a la puerta de la cámara frigorífica número 3. Fíjense. Nos cuenta Luis que empezó a sudar frío, ¿verdad? Y que al irle recorriendo el sudor por el cuello, pues obviamente se sintió más alterado. Él decía, no puede ser cierto. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la cámara se abrió, haciendo un chirrido bien tenue. Entonces, desde dentro, una figura apareció, dice. Una figura muy pálida, con los ojos abiertos. La boca desencajó en como que en un grito mudo. No sé si han visto esas expresiones. Era el cuerpo de una mujer que había sido ingresada, de hecho, esa misma tarde. Luis se quedó
petrificado. La figura dio un paso, pero así como que tambaleándose, dirigiéndose hacia él. Y entonces la luz se apagó y se quedó todo en silencio. Cuando el generador de emergencia por fin encendió las luces, la camilla ya se encontraba en su sitio y la cámara frigorífica estaba cerrada. Entonces Luis, con la respiración agitada y entrecortada, pues él sabía que jamás desearía volver a trabajar en ese lugar. Entonces, al día siguiente, en cuanto llegaron los administrativos, él fue y pidió su renuncia. Y al platicar por qué y qué había sucedido, nadie le creyó. Pero Luis, al tener amigos ahí trabajando, le han contado que desde ese día que él renunció, en el hospital han comenzado a notar cosas extrañas. Y que cada noche, exactamente a las 2:37 de la madrugada, la cámara número 3 se abre sola. Como si alguien intentara salir de ahí, amigos. Y esto les ha causado mucho miedo a las personas que trabajan ahí. Diego era un técnico en telecomunicaciones y por lo general él trabaja reparando antenas en zonas muy rurales, ¿verdad? Entonces, una noche le asignaron revisar una torre repetidora en un pequeño pueblito que ya estaba abandonado, que lo conocían como San Bartolo. Ya ese pueblo estuvo abandonado desde hace algunos meses porque la gente empezó a emigrar a la ciudad. Entonces la antena enviaba señales intermitentes sin que nadie supiera pues por qué o qué estaba pasando. Cuando llegó Diego al lugar, el pueblo pues obviamente estaba completamente desierto, solo quedaban algunas casitas de madera pues ya en ruinas y las calles pues estaban cubiertas de arbustos, maleza y mucha arena, ¿va? Por las condiciones climáticas. Entonces la torre que iba a revisar estaba en medio de una placita. Entonces la antena ya se veía que estaba pues un poquito oxidada y descuidada. Entonces obviamente con su linterna, Diego comenzó a revisar el sistema. No había ninguna fuente de energía activa y aún así la antena estaba parpadeando, como si estuviera transmitiendo algo. Entonces fue cuando su radio empezó a transmitir una voz que decía: ayuda. Diego, cuando escuchó eso, sintió pues miedo, pero se tranquilizó porque pensó que era una interferencia. Pero la señal se repitió y esta vez era más clara y decía: ayúdame, estoy atrapado. Entonces Diego miró su radio y revisó la frecuencia, empezó a mover botones y era imposible. La señal provenía de la misma antena que él estaba revisando, pero no había nadie ahí. Entonces, una interferencia más fuerte distorsionó la transmisión. Pero venía seguido de una frase, o sea, que hizo que se asustara aún mucho más. La transmisión decía: por favor, Diego, no dejes que me encuentren.
En eso nos cuenta Diego que pues él soltó su radio, lo aventó. Nadie sabía que él estaba ahí. O sea, aparte de sus supervisores, ¿verdad? Que estaban en la ciudad muy lejos. Pero aparte nadie debería saber su nombre. En eso, un ruido muy seco sonó atrás de él. Cuando giró así de golpe, vio una silueta que se escondía en unos arbustos. Era muy borrosa, como una sombra que temblaba así en la oscuridad. Ya ve que es fácil saber cuando un haz de luz o de sombra pues, se tambalea poquito. Entonces, la radio volvió a sonar. La radio estaba en el suelo, pero volvió a sonar. Y con una voz ya más distorsionada, se escuchó decir, corre. Diego no se la pensó dos veces. Dice, él salió corriendo hasta su camioneta, porque sintió que algo venía atrás de él, que algo lo seguía. Y que lo seguía muy de cerca, decía, porque sentía esa sensación. Entonces, se subió a su camioneta, encendió el motor y ahí nos vemos. Y se alejó del pueblo a todo lo que daba la camioneta. Entonces, cuando reportó el incidente a los supervisores, estos como que lo ignoraron, como que, ay, no manches. Pero en la central estaba un señor, un colega, ya que tenía muchos años trabajando en la empresa. Entonces ese señor le confesó que no era la primera vez que pasaba. Le dijo, hace algunos años, un técnico desapareció en San Bartolo mientras estaba revisando la misma antena. Y que su última transmisión fue idéntica a la que había escuchado Diego, pero que jamás lo encontraron. Lucía se acababa de mudar a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. No era la gran cosa, pero digamos que tenía lo que necesitaba por el momento. Lo único extraño era un espejo muy grande que estaba empotrado en la pared del baño. Hasta se le hizo raro porque todos sabemos que en los baños hay espejos pequeños. Pero nos cuenta que este era un espejo grande. Grande. Y que se notaba que, o sea, era no antiguo en el aspecto de su construcción, sino que por el paso del tiempo. Era el típico espejo con marco de aluminio, de esos básicos que ponen en las casas. Pero ya estaba muy viejo. Se le veía desgastado. O sea, como que si ese espejo hubiera estado ahí desde que se construyó la casa. Muy típico de casas muy viejas. La primera noche, mientras ella se estaba lavando el cabello y la cara, notó algo un poquito extraño. Cuando levantó la vista para ver su reflejo, notó que su reflejo como que tardó una fracción de segundo en imitar su movimiento. Lucía pensó que por lo cansado y por haber tenido un día muy ajetreado, alucinó. Y no le dio pues, mucha importancia a ese asunto. Pero al ir pasando los días, la sensación empezó a empeorar. Nos cuenta que una noche se despertó para ir al baño, típico de todos nosotros, ¿va? Y más en temporada de invierno. Sintió un escalofrío, pero muy profundo. Y cuenta que la nuca se le puso más helada. Entonces, cuando volteó a ver al espejo, sintió que
que le incomodaba. Como que, ay. Entonces, al encender la luz ya bien, porque típicamente uno entra al baño a veces oscuro y la luz la prende cuando ya está dentro, ¿verdad? Entonces encendió la luz y miró su reflejo. Entonces, allí estaba ella. Pero había algo más. Su reflejo le estaba sonriendo. Lucía sintió que se le salía el corazón. Porque ella no estaba sonriendo. Entonces, retrocedió un poquito para atrás y su reflejo no lo hizo. Entonces, ya con esa sensación, el miedo la paralizó. Sus manos, dice que se volteó a verlas y estaban temblando. Cuando vio cómo su reflejo inclinaba la cabeza, como que la estaba estudiando, y como si fuera ella la que estaba atrapada del otro lado del espejo. De repente, la luz del baño empezó a parpadear, ya sea la típica escena de terror que da mucho miedo. Y el reflejo dio un paso adelante como si intentara salir. Nos dice Lucía, yo ya no aguanté el miedo y grité. Grité y salí corriendo de la habitación. Entonces, ella pasó la noche en la sala con mucho miedo. Dice, no me atreví a moverme. Entonces, a la mañana siguiente, decidió entrar al baño y arrancar el espejo. Ya ve que los espejos son como una puertita. Ahí arrancó el espejo. Entonces, cuando lo logró quitar, encontró algo que sí la asustó más. Detrás del espejo, en la parte gris que tienen, ya que pues es el baño de plata que tienen, pero se pone gris, había como que unos arañazos bien pequeños, así como que marcas de uñas. Y tenía escrito algo que decía, no lo dejes salir. A Lucía se le hizo muy raro, pero la asustó mucho. Ella contactó al dueño del apartamento, al que le rentaba, y le dijo, ¿sabe qué? No quiero pasar ni un día más ahí. Y esa misma tarde se fue de ahí. Ya nunca volvió. Pero nos cuenta esta muchachita que ha estado pendiente de las personas, de las que pudieran haber habitado ahí, y dice que nadie. Si el apartamento sigue vacío. Pero que ella dejó el espejo allá adentro. Miren, Héctor nunca había sido un hombre muy religioso. Es muy común en muchas personas. Pero la vida lo había llevado por caminos un poco oscuros. Él tenía muchas deudas, muchos problemas con gente peligrosa y tenía una racha de mala suerte que ya lo habían dejado desesperado. Fue entonces cuando un conocido de él le empezó a hablar sobre la Santa Muerte. Y le comentaba, si le haces una promesa y le eres fiel, ella te va a proteger. Pero si la traicionas, mejor ni lo pienses, hermano. Pues en ese entonces Héctor ya estaba muy desesperado. Y dijo, pues, ¿por qué no? Así que decidió intentarlo. Entonces, una noche
fue a un altar que estaba un poco escondido en una vecindad que ya estaba abandonada, que iban a demolerla, de hecho. Entonces ahí se encontraba una imagen de la Santa Muerte, pero impresionante. Se alzaba rodeada de velas ya pues derretidas, gastadas, ¿va? Viejas, y ofrendas que ya estaban podridas. Se acercó y se arrodilló. Llevaba con él unas velitas. Llevaba una vela roja y una vela normal. Las encendió y hasta eso que la petición que le hizo fue con fuerza y con fe. Que le dijo: Santita, ayúdame a salir de esto. Te prometo que si lo haces, siempre te voy a honrar. Al ir pasando los días, empezó a notar que sus problemas se comenzaron a resolver. Las deudas, algunas deudas se esfumaron, otras las empezó a pagar porque afortunadamente consiguió un buen empleo, muy buen empleo. Y los enemigos que tenía, de repente lo dejaron de buscar. Así que por primera vez en 3 años, por fin sintió que la suerte estaba pues, de su lado, como decimos nosotros. Durante un tiempecito, él sí cumplió su promesa. Siempre iba a dejar flores y velas a ese altarcito. Hasta que el dinero empezó a llegar de manera más fácil. Su vida pues, empezó a mejorar. A tal grado que, como le pasa a muchos, se olvidó de la santita. Dejó de visitar el altar, dejó de agradecerle. Pues todo eso que pasa. Al pasar 3 meses, las cosas se empezaron a torcer un poquito. Las cosas comenzaron con pequeños incidentes. De repente veía él algunas sombras que se movían en su casa. Estando acostado escuchaba pequeños susurros en la oscuridad y tenía una sensación constante de que alguien observaba. Una noche se despertó de golpe, como que asustado, porque sintió que alguien lo estaba mirando. Y en efecto, ahí, en la esquina de su habitación, entre las sombras, vio una figura muy, muy alta, dice, pero muy alta, muy delgada, y que estaba envuelta en un manto negro. Entonces dice que de repente sintió una brisa de aire helado y se escuchó un: me olvidaste. Eso fue lo que se escuchó. Al escuchar eso, Héctor sintió que el pánico se apoderaba de él. Como niño chiquito cerró los ojos, así con mucho, mucho miedo. Y cuando los volvió a abrir de nuevo, la figura ya no estaba. Intentó ignorar las cosas. Quiso pensar que había sido una pesadilla. Pero cada noche la presencia volvía. A veces dice que veía el reflejo de una calavera en el espejo. Otras veces la veía incluso en el reflejo de una cuchara. Y también otras veces escuchaba su nombre. Pero de varios puntos de la casa. Entonces, hasta que un día le pasó lo peor. Al salir del trabajo, intentó tomar un atajo por un callejón un poquito desierto. Él acostumbraba a irse a pie a su casa, caminando. Entonces, al llegar a la mitad, empezó a sentir un aire muy, muy helado.
y que todas las luces de los postes, ¡pum!, desde la nada se apagaron. Y que se quedó un silencio, pero total. En eso, la voz volvió a sonar, y esta vez detrás de él. Y esa voz decía: hiciste una promesa. Héctor, como con precaución, se giró, pero bien despacito. Y ahí estaba la Santa Muerte, majestuosa e imponente, impresionante, con su túnica muy aterradora y ondeando en la oscuridad. Pero notó algo. En su mano sostenía una vela blanca encendida. Pero lo que notó es que la flamita como que tilidaba con así como una lucecita muy, muy tenue, muy enfermiza. Entonces volvió a escuchar y dijo: si me abandonas, yo te abandono a ti. Dice que al escuchar eso, el miedo lo dejó como estatua. Dice: empecé a temblar como gelatina, dijo. Intentó gritar, pero no le salía el grito. La última imagen que vio antes de desmayarse, porque dicen que se desmayó, fue una calavera sonriéndole y la vela apagándose. A la mañana siguiente lo encontraron inconsciente. Despertó en un hospital, pero dicen que tenía el cuerpo muy helado y que sus latidos del corazón estaban muy altos. O sea, como si hubiera estado al borde de desvivirse. Entonces, desde ese día, así, jamás ha volvido a faltarle a su promesa. Él cada noche, sin falta, deja una vela encendida en ese altar, porque sabe que la Santa Muerte siempre va a estar ahí y siempre lo va a estar observando. Porque ella nunca olvida. Y si da, también quita. En un pueblito al sur de México vive doña Esther. Es una ancianita muy conocida allí en su pueblito por los remedios caseros que ella hace. Y su extraña costumbre de dejar pequeños platitos con comida en las esquinas de su casa y en las ventanas. De hecho, los vecinos la respetaban mucho. Pero como nunca falta, pues murmuraban a sus espaldas que estaba medio zafadona. Dicen que tenía duendes, algunos decían. Que por eso nunca le faltaba nada. Porque doña Esther vivía bien, muy bien, decían. Pero decían: es que está raro porque los duendes son muy especiales y nunca hay que hacerlos enojar. La casa de doña Esther, pues era una casita ya muy vieja. De hecho, estaba construida con adobe. Y los techos esos de madera, como se hacía antes. Nadie sabía con certeza desde cuándo vivía ahí. Pero su casa siempre estaba en perfecto estado. Estaba muy bonita, por fuera y por dentro. Como si el tiempo no pasara por esas paredes. Entonces, un día llegó a visitarla su nieto Julián, que era un muchacho pues curioso, pero era
también un poquito pasado de lanza. O sea, era un poquito problemático, escéptico, enojón, ¿verdad? Ese día que fue a visitarla, él notó que había pequeños platitos con comida y juguetes diminutos acomodados en ciertas partes de la casa y ventana, y por lo cual no pudo evitar reírse. Entonces le dice el nieto: abuela, ¿en verdad crees en esas cosas? ¿En serio? Cuando le dijo eso, doña Esther nada más lo miraba, como que y le dijo: no es cuestión de creer, hijo, es cuestión de respeto. Julián se burló, como el típico joven idiota, y en un acto de rebeldía o de estupidez, uno de los platitos lo pateó, esparciendo el contenido que tenía en el suelo y dejándolo ahí. Doña Esther nada más lo vio, no dijo nada. Pero esa noche todo le cambió. Mientras el muchacho dormía en una habitación que tenía la señora, empezó a sentir que algo lo observaba. Se despertó en la oscuridad y al voltear a las esquinas notó unas pequeñitas sombras que se movían en los rincones. Él pensó que eran ratones, hasta que de pronto escuchó una risita muy bajita, una risita como que burlona, y resonaba por debajo de la cama de él. Empezó a sentir un poquito de miedo, se sentó de golpe y empezó a ver a los lados a ver si no se veía algo extraño. La puerta de su cuarto seguía cerrada, pero los sonidos continuaban. Y dice que escuchó unos susurros en un idioma que no entendía. Y también empezó a escuchar pequeños golpecitos en las paredes, así como que, así bien leves. Entonces, de repente, algo jaló la cobija. ¡Madres! Obviamente Julián se asustó y gritó y salió corriendo de la habitación. Y se dirigió a la habitación de su abuela. Doña Esther ya no estaba esperando. Estaba sentada en una mesita y estaba tejiendo algo. Entonces, al entrar y verla, le dijo la señora Esther: yo te dije que los respetaras. Pero se lo dijo con una calma la señora. O sea, y sin voltear a verlo. Nomás la señora estaba en su onda. Entonces le dice el nieto: abuela, es que hay algo en la habitación. Algo me jaló la cobija. En eso, la señora Esther como que, ay Dios, o sea, suspiró que, ay Dios mío. Y se levantó. En su buró ella tenía un puñado de dulcecitos y maíz. Los tenía en un frasquito chiquito. Y caminó hacia la puerta del cuarto de Julián. Entonces, desde el umbral de la puerta, doña Esther dijo unas palabras en voz muy bajita. Y dejó caer los dulcecitos y los granitos al suelo. Al hacer eso, los sonidos y susurros de lo que había allá adentro, así de repente, dejaron de escucharse. Julián iba atrás de su abuela y venía bien agitado y pues apenas podía respirar el chavo. Entonces le dice la doña Esther, dice: mañana vas a recoger la comida que tiraste
y le vas a pedir disculpas. Pero se lo dijo con una voz así firme y de regaño. Si los haces enojar, no te van a dejar en paz. Entonces, a la mañana siguiente, Julián se levantó bien tempranito, con los primeros rayos del sol. Hizo lo que su abuela le pidió, recogió con las manos el platito, le pidió a su abuela otro platito y dejó pan con miel y unos dulcecitos en la esquina donde había estado el anterior platito. Entonces dice de que esa noche, mientras intentaba dormir, empezó a escuchar algo diferente. Era una risa, pero esta vez no era una risa burlona. Era una risa como que casi agradecida. Y desde ese día nunca más volvió a dudar de los cuentos de su abuelita. Bueno, y con esto, amigos, damos por finalizado este collage de historias. Espero que haya sido de su agrado. Y si fue así, regálame un me gusta acá abajo. Y si eres nuevo en el canal, yo te invito a que te suscribas para que seas miembro y parte de esta familia del Diario Paranormal. Se despide de ustedes su amigo René. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de a qué horas veas este video. Y que el gran espíritu y los animales espirituales me los cuiden hoy y siempre. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, amigos.